Dios les bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Vamos a leer Vida de los Santos. Hoy les voy a compartir el martirio de San Juan Bautista en el año 30. Vamos a pedirle a San Juan Bautista que interceda por nosotros para que seamos valientes cuando tengamos que decir la verdad. ¿Qué es lo que le pasó a él? Por decir la verdad, le quitaron la vida. Cuando nosotros decimos la verdad, vamos a acarrearnos muchos problemas, porque la gente, en este caso, estos personajes de Herodes y Herodías, ellos no querían dejar el pecado. Y muchas personas, cuando les decimos que esto que están haciendo no está bien, se van a molestar con nosotros, pero nuestro Dios va a estar contento con nosotros porque nos preocupamos porque esas almas no se pierdan. Ese tiene que ser nuestro interés, decirles a las personas porque deseamos que estén bien en gracia de Dios. Vamos a leer esta historia. Si gusta poner su petición por medio de YouTube, hágalo. Pídale con toda confianza a San Juan Bautista, a este precursor que vino a abrir el camino a Jesús, que nos ayude a convertirnos de verdad, que no nos engañemos, que haya conversión en nuestros corazones, como es el deseo de nuestro Dios. Vamos a leer esta historia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio según San Marcos nos narra de la siguiente manera la muerte del gran precursor, San Juan Bautista. Herodes había mandado poner preso a Juan Bautista y lo había llevado encadenado a la prisión por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipos, con la cual Herodes se había ido a vivir en unión libre, porque Juan le decía a Herodes: no te está permitido irse a vivir con la mujer de tu hermano. Herodías le tenía por esto un gran odio a Juan Bautista y quería hacerlo matar, pero no podía, porque Herodes le tenía un profundo respeto a Juan y lo consideraba un hombre santo y lo protegía, y al oírlo hablar se quedaba pensativo y temeroso y lo escuchaba con gusto. Pero llegó el día oportuno cuando Herodes en su cumpleaños dio un gran banquete a todos los principales de la ciudad. Entró a la fiesta la hija de Herodías y bailó el baile. Le gustó mucho a Herodes y le prometió con juramento: pídeme lo que quieras y te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino. La muchacha fue donde su madre y le preguntó: ¿qué debo pedir? Ella le dijo: pide la cabeza de Juan Bautista. Ella entró corriendo a donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero para no contradecir a la muchacha y porque se imaginaba que debía cumplir ese vano juramento, mandó a uno de los guardias a que fueran a la cárcel y le trajeran la cabeza de Juan. El otro fue a la prisión y le cortó la cabeza y la trajo en una bandeja y se la dio a la muchacha, y ésta se la dio a su madre. Al enterarse los discípulos de Juan, vinieron y le dieron sepultura. Herodes Antipas había cometido un pecado que escandalizaba a los judíos, porque estaba muy prohibido por la Santa Biblia y por la ley moral. Se había ido a vivir con la esposa de su hermano. Juan Bautista lo denunció públicamente. Se necesitaba mucho valor para hacer una denuncia como esta, porque estos reyesuelos de Oriente eran muy déspotas y mandaban matar sin más ni más a quienes se atrevían a echarles en cara sus errores. Herodes al principio se contentó solo con poner preso a Juan, porque sentía un gran respeto por él. Pero la adúltera Herodías estaba alerta para mandar matar en la primera ocasión que se le presentara al que le decía
a su concubino que era pecado esa vida que estaba llevando. En la fiesta de cumpleaños de Herodes apareció Salomé, la hija de Herodías, y bailó de manera tal que el rey se le emocionó el corazón, ya bien desequilibrado por el mucho licor que en esa fiesta había bebido, y en medio de su borrachera hizo un juramento que le iba a ser fatal darle a esa sinvergüenza cualquier regalo que le pidiera. Y ella y su madre aprovecharon la ocasión y pidieron la cabeza de Juan Bautista. El rey, que no se esperaba semejante petición, sintió enorme tristeza porque estimaba mucho a Juan y estaba convencido de que era un santo, y cada vez que le oía hablar de Dios y del alma se sentía profundamente conmovido. Pero por no quedar mal con sus compinches que le habían oído su tonto juramento, que en verdad no le podía obligar, porque el que jura hacer algo malo no le obliga a cumplir eso que ha jurado, y por no disgustar a esa malvada mandó matar al santo precursor. Este es un caso típico de cómo un pecado lleva a cometer otro pecado. Herodes y Herodías empezaron siendo adúlteros y terminaron siendo asesinos. El pecado del adulterio los llevó al crimen, al asesinato de un santo. Juan murió mártir de su deber porque él había leído la recomendación que el profeta Isaías hace a los predicadores. Cuidado, no vayan a ser como perros mudos, que no ladran cuando llegan los ladrones a robar. El Bautista vio que llegaban los enemigos del alma a robarse la salvación de Herodes y de su concubina, y habló fuertemente. Ese era su deber, y tuvo la enorme dicha de morir por proclamar que es necesario cumplir las leyes de Dios y de la moral. Fue un verdadero mártir. Una antigua tradición cuenta que Herodías, años más tarde, estaba caminando sobre un río congelado y el hielo se abrió y ella se consumió hasta el cuello, y el hielo se cerró y la mató. Puede haber sido así o no, pero lo que sí es histórico es que Herodes Antipas fue desterrado después a un país lejano con su concubina, y que el padre de su primera esposa, a la cual él había alejado para quedarse con Herodías, invadió con sus nabateos el territorio de Antipas y le hizo enormes daños. Es que no hay pecado que se quede sin su respectivo castigo. Señor, te rogamos por tantas parejas que viven sin casarse y en pecado. Perdónales y concédele la verdadera conversión. Y te suplicamos que nunca dejes de enviarnos valientes predicadores, que como Juan Bautista no dejen a los pecadores estar tranquilos en su vida de pecado, porque los pueden llevar a la perdición, y que despiertes las conciencias de sus oyentes para que cada uno prefiera morir antes que pecar. Esta es la historia de nuestro santo de este día, San Juan Bautista, este niño que fue escogido para abrirle el camino a Jesús, preparar los corazones para cuando Él viniera. Pero este Juan Bautista se encontró con una situación difícil, que este rey Herodes se enamoró de su cuñada, la esposa de su hermano. Aunque a usted le parezca que esto no sucede en la vida real, crea que sucede. Tristemente, pero sucede. Entonces, estos se enamoraron. Y Juan Bautista les decía que no les estaba permitido eso, porque la persona vivía, tanto la esposa de Herodes como el esposo de Herodías. Imagínense. Entonces esta mujer, Herodías, le agarró tanto odio a Juan Bautista que estaba aprovechando la oportunidad para acabar con él. Fíjese nomás cómo cerramos el corazón al pecado, hermanos, de verdad. Cerramos cuando estamos en pecado el corazón y no queremos que nadie nos saque de ese error. Pidamos mucho
a nuestro Dios por todas las personas que han caído en el adulterio. Es una desgracia caer en eso de verdad, porque eso acarrea tantas desgracias, hermanos. Oremos mucho por las personas que creen que si buscan otra persona van a ser felices, cuando realmente no, porque el problema no está en buscar otra persona, sino que ellos mismos no son felices. Pidamos mucho para que se les abra su corazón y salgan de esa oscuridad. Tantas personas perdiendo a sus hijos, dejándolos solos por irse a una aventura. Imagínense. Cuando uno no conoce a Dios, hermanos, cuando no ama uno a Dios, usted busca llenar su vida de muchos amores, pero todos esos amores son falsos. Cuando uno ama a Dios de verdad, hermanos, y usted tiene problemas en su matrimonio, usted le pide ayuda a Dios para que le ayude en su matrimonio. Por ejemplo, si se le ha acabado el amor, usted le pide amor porque usted quiere amar a esa persona. El amor es una decisión. Usted decide amar a esa persona. Entonces, tristemente la sociedad en esta actualidad nos enseña que cuando se termina el amor, supuestamente tenemos que dejar a nuestra pareja. No, no es lo correcto. Tenemos que luchar, tenemos que pedir esa ayuda a nuestro Dios. Él nos dio esa pareja y tenemos que pedirle: Señor, ayúdame, yo no quiero ofenderte, yo no quiero fallarte. Se me está acabando el amor. Incluso si ha puesto sus ojos en otra persona, decirle honestamente: Señor, estoy sintiendo algo por esta persona y no es lo correcto y no quiero hacerlo. Tiene que haber un deseo en nuestro corazón de no ofender a Dios. Como decía al final, preferir morir antes que pecar. Es lo que hacían los santos, hermanos. Ellos preferían morir antes que pecar. Uno de ellos fue un niño, San Domingo Sabio, que él prefería morir antes que pecar. Nosotros todo lo contrario, le tenemos tanto miedo a la muerte que preferimos pecar antes que morir. Si nos pusieran y nos dijeran: ¿qué quieres, morir o pecar?, yo le aseguro que escogeríamos pecar. El pecado nos mata, mata el alma, el tesoro más grande que llevamos dentro de nosotros. Así que evitemos todo eso. Dicen los santos que los ojos son la ventana del alma. Trate de evitar todo eso. Pensamientos le van a llegar, tentaciones le van a llegar, pero evite todo eso. No les dé cavidad, porque el pecado está al acecho. Ore para que Dios proteja su matrimonio. Muchas personas dicen: es que yo no me quiero casar porque si me caso va a haber problemas. He visto muchas parejas, dicen que cuando vivían sin casarse eran felices y ahora que se han casado tienen problemas. ¿Sabe por qué? Porque el matrimonio hay que vivirlo cerca de Dios, comulgando, leyendo la palabra, orando, para que Dios nos dé su gracia, porque el matrimonio es un regalo de Dios y el enemigo no le gusta que estemos casados en la gracia de Dios. A él le gusta que estemos pecando. Tristemente, pero esto es la verdad. Cada vez que una persona se une, cuando no está casada en el santo matrimonio, peca. Y al demonio le agrada que hagamos eso. Así que si tiene la oportunidad de casarse, hágalo. Hágalo de verdad. Tristemente hay muchas personas que no lo pueden hacer. Pero si usted tiene la oportunidad, haga esto. No tenga miedo. Ponga su matrimonio en las manos de Dios y deje que Dios sea el centro de su vida. Sigamos leyendo Vida de los Santos porque nos enseñan cómo debemos aprender, cómo debemos vivir la vida y cómo debemos cuidar el tesoro más grande que es la vida eterna que tenemos. Que la Madre del Cielo le proteja, que los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar y sigamos perseverando. No es fácil, pero sí se puede. Dios les bendiga a todos.